Hola a todos, un gran abrazo. Yo soy José Rafael Olivieri. Estamos hablando del tema de las caricias emocionales. Esta es la parte número 3. He estado explicando que las caricias emocionales es un lenguaje, es una forma de reconocimiento dentro de este mundo de lo emocional. Y les prometí que en este video íbamos a hablar de un tema interesante que es la prohibición de las caricias. ¿Por qué? Bueno, porque muchas personas tienen una prohibición de caricia. Recuerden que les expliqué que la caricia no solo es un contacto físico, no es solo un abrazo o un estrecharse las manos. La caricia es una mirada, la caricia es una palabra, la caricia incluso es un texto. De hecho, tú lo puedes notar, el bebé pequeño necesita mucho contacto físico y el contacto físico produce un bienestar que se traduce en placer. Entonces sentimos placer en el contacto físico. Cuando somos pequeños y cuando no hemos recibido todavía esta prohibición de caricias emocionales. ¿En qué sentido? Pues tú tocas al bebé para cambiarle el pañal, para darle de comer, para limpiarlo, para bañarlo, y el bebé se acostumbra a recibir caricias físicas, caricias de contacto. Entonces se siente bien, hace un proceso de sanidad en su bienestar. Pero ¿qué sucede? A medida que vamos creciendo, pues indudablemente empieza a haber una serie de prohibiciones que nos van invadiendo nuestro placer, nuestro hambre de caricias sanas, de caricias físicas, de caricias de contacto. ¿En qué sentido? Vamos a llevarlo desde el principio. Si tú hicieras un eco a una mujer embarazada, muchas veces han encontrado que ese feto dentro de la barriguita de mami está chupándose el dedo. Esa es una forma de darse caricia, es una autocaricia. En realidad es un proceso más complejo, ¿no? Tiene que ver con preparación del aparato bucal y demás, y una cantidad de cosas. Pero en este tema es una autocaricia. En muchas culturas tienen la costumbre de que el bebé nace y entonces lo primero que hacen es embogotarlo para que no se pueda ni mover. Otras culturas pues tienen la manía de que va a coger frío, se va a sentir mal con el frío, entonces le ponen unos guantes. Entonces, ¿qué le están haciendo al bebé? Le están quitando algo que ya ha venido probando, que ya ha venido ensayando en la barriga de mami, que es ese chuparse el dedo. Entonces ya sin darte cuenta, en lo emocional, le estás dando un mensaje de prohibición. Le estás diciendo, no te toques. Aparte de que esa es una expresión verbal muy común, sobre todo a medida que el niño empieza a crecer. Y permítame explicarles, hay toda una teoría presentada por Freud con relación a la forma en que la energía corporal se desplaza a través del cuerpo. Entonces, ese bebé pequeño, lo primero que hace en algún momento de su tiempo, a medida que va madurando su cerebro, es aprender a tocarse las manos. Si estoy embojotado, si estoy, por ejemplo, con los guantes, yo me quiero chupar el dedo, pues no puedo. Tengo que chupar el guante y el guante es más desagradable que mi dedo tan rico. ¿Y qué es lo que sucede? A medida que ese niño va creciendo, va recibiendo más y más prohibiciones, porque esa energía corporal va en las manos, está en los pies, está en la cara, pero va trasladándose al cuerpo. Y va a llegar una época aproximadamente sobre los 4 o 5 años, donde la energía corporal está sobre la zona genital. Entonces el niño tiene mucho deseo de tocarse, porque la energía está allí, está activando toda esa zona. Y lo primero es no te toques, no te toques, no te toques, no te toques. Entonces ese mensaje va quedando allí, porque además no es solo verbal. Muchas veces te pegan, muchas veces te castigan, muchas veces te insultan, muchas veces te gritan. Entonces van dando mensajes de prohibición. ¿Ok? Ese es vamos a decir, un primer escenario. Esas técnicas verbales de no te toques o no te dejes tocar por otro.
Mucho cuidado. ¿Qué pasa? Tenemos mucho miedo de la situación real que existe, donde hay situaciones de abandono, donde hay situaciones de abuso, donde hay situaciones de que incluso familiares tocan a los niños donde no es adecuado. ¿Ok? ¿Qué sucede? En realidad el problema no es del niño, el problema son de los adultos. Y el problema básico va a estar en papá y mamá porque no saben proteger a su hijo, no saben estar con su hijo, lo dejan a la buena de cualquiera. O sea, hay muchas formas de que la situación de conflicto se cree. Pero la prohibición empieza en cuidado, que nadie te toque. Cuidado, eso es tuyo, no dejes que te toque. Cuidado, que no se te acerque ningún extraño, que no te toque. Entonces empiezan a darte un mensaje cada vez más y más intenso de prohibición de caricia. ¿Qué sucede? Los padres no se dan cuenta que ellos son los primeros modeladores de ese mundo de permisos o prohibiciones de caricia. Por ejemplo, un padre que no toca, que no abraza a sus hijos, que no les da cariño físico, le está dando un mensaje: es malo tocar, es malo acariciar, es malo. Entonces no nos damos cuenta de que eso se va convirtiendo en una prohibición de caricia. En cambio, un papá que toca, que abraza, que no sé qué, da un permiso y el niño se ve cuando es pequeño, ya desde pequeño lo están actuando. Niños que van y abrazan, niños que van y tocan, o niños que están siempre retraídos, que están con las manos inclusive atrás escondidas, porque está prohibido tocar o está prohibido que los toque. Entonces, muchas veces el papá, vamos a suponer, yo creo que lo mencioné en un video anterior de la parte de los conflictos, está bien arregladito, va a ir a una presentación, al trabajo, cualquier cosa, y el niño lo primero que quiere es un abrazo, él quiere abrazar a su papá, a su mamá, recuerden que esto es genérico. Y cuando se acerca a abrazar, lo primero que recibe es un no, quítate, no me toques. ¡Wow! Entonces, ¿qué entiende el niño en su mente? Es malo tocar, es malo acariciar, es malo recibir y dar caricias. Entonces se va creando una serie de situaciones de prohibición de caricia que tienen muchísimos trasfondos, ¿ok? Yo solo estoy mencionando algunos para que tengan una idea. Muchos son lo que les digo, verbales: no toques, no te dejes tocar. Okay, otros son gestuales: quítate, no te abrazo, no te beso, no te toco, que es muy frecuente, lo ves de adulto, tú lo puedes ver, tu pareja cuando está brava contigo y tú le quieres dar un beso, ¿qué es lo primero que hace? Te quita la cara. Entonces, ¿qué sucede? Ese es un mensaje: no me toques, es malo. O vamos a suponer que tú tienes a alguien desconocido y lo vas a abrazar, ¿qué es lo primero que hace esa persona? Se pone recto, rígido. No sabe qué hacer. Está prohibido tocar, está prohibido acariciar. Entonces la prohibición de caricia es un tema muy, muy amplio realmente. Es mucho más de lo que les voy a explicar aquí, pero tiene que ver con eso. No nos damos cuenta de que a medida que no tocamos a nuestros hijos, que no abrazamos, que no besamos, que no reconocemos que la caricia es un lenguaje emocional de amor, de afecto, de ternura, ¿ok? Lo convertimos en algo físico, en algo prohibitivo, por este miedo de los abusos, por este miedo de las situaciones de la sexualidad, todo esto. Entonces no nos damos cuenta que vamos introduciendo dentro del mundo de las caricias una cantidad de prohibiciones. Por ejemplo, vean ustedes que este es bien interesante. Aproximadamente aquellos que tengan hijas hembras, si están pequeñas todavía, buenísimo, toquen bastante, acaricien, porque no es, voy a decir, no es malo, ¿no? Esto siempre va a estar en la intención. Recuerda, Cristo lo dijo: no es lo que entra en el hombre, es lo que sale de su corazón. Entonces es muy importante entenderlo. ¿Qué sucede? Esa niña va a crecer. En un momento dado empieza a tener aproximadamente, vamos a suponer, sobre los 11, de los 12, depende de cada niña, va a tener su desarrollo y empieza a desarrollar el pechito, empieza a desarrollar un cuerpo. Si es una niña que está acostumbrada a abrazar a papá o a mamá y es bien abrazada, ella se siente bien, se siente feliz. Pero sucede un día en el papá, generalmente, por nuestros conflictos emocionales que tienen que ver con ese tema de la sexualidad, de que la niña abraza al papá y el papá siente, ¿qué siente?
que ya no es una niña, que se empieza a transformar en mujer. Entonces el papá entra en conflicto, entra en una situación de angustia por sus propias prohibiciones emocionales, por sus propias situaciones de prohibición de caricia, y rechaza a la niña. Y la niña siente el rechazo, siente la prohibición, y a partir de ahí entiende, no es bueno tocar, no es bueno acariciar. Entonces el mundo de las prohibiciones es un mundo muy, muy extenso, que tiene que ver con el hecho de que no damos permiso del contacto físico, del contacto puro, de esa expresión de amor, de esa expresión de ternura que le quiero dar al ser que yo amo, que yo quiero. Le hace mi hijo, le hace mi esposa, le hace mis padres, le hace incluso a mis amigos. A veces me provoca darle a un amigo un buen abrazo, pero yo no sé abrazar, o está prohibido, jamás lo voy a hacer. O me van a dar un abrazo a mí y yo lo tengo prohibido, lo que les digo, me quedo rígido, recto, no sé qué hacer. ¿Ok? Un buen tema para terminar este pedacito de hoy es cuando se abrazan dos hombres. Generalmente esas prohibiciones están a nivel mucho de los hombres, y cuando se abrazan tú ves cómo se dan duro por esa espalda, ves quién le da más duro al otro, parece que le estuvieran sacando los gases más bien. Entonces es una prohibición de caricia, es una prohibición de afecto, es una prohibición de expresar sentimientos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, después trataré otros temas correlacionados, pero poco a poco vamos integrando todo esto. Así que por ahora lo dejo hasta aquí. Un gran saludo, un gran abrazo, muchas bendiciones del Señor, y les dejo mi presentación formal y las redes sociales. Saludos. Muy bien, permítame entonces hacer mi presentación formal. Mi nombre es José Rafael Olivieri, yo soy psicólogo graduado en la Universidad Central de Venezuela en la mención de orientación y asesoramiento psicológico. Mi principal área de acción es la consulta psicoterapéutica, donde integro las técnicas psicoanalítica, gestal y análisis transaccional. Y les he mencionado que mi creencia religiosa es cristiana. La intención de todos estos videos es poderlos ampliar el conocimiento de este mundo infinito de las situaciones emocionales, de los conflictos, de las caricias y de una gran cantidad de temas que pretendo abordar. Entonces, sin más por ahora, pues les doy las gracias, un gran abrazo, muchas bendiciones y los invito a ver mis redes sociales. Muy bien, aquí tienen mis redes sociales, empezando por mis datos de contacto. Tienen mi WhatsApp y mis correos. Los voy a invitar de manera muy especial, con mucho cariño, a leer mi blog, donde hay cantidad de artículos relacionados con todos estos temas de corte emocional. Mi Instagram, mi Facebook y mi YouTube, que ya conocen. De corazón, muchas gracias, muchos abrazos, y que el Señor Dios te bendiga grandemente.